Entonces, en la clase del día de hoy vamos a revisar el tema puntual de algoritmos con condicional doble, en donde tenemos una pregunta y vamos a tener dos soluciones, ¿no? Dependiendo obviamente de si cumple o no cumple la condición. Entonces, en este caso vamos a hacer operaciones si cumple la condición y también se van a ejecutar operaciones si no cumple la condición. En términos del PSI nos dice, si se cumple la condición, entonces hacer algo. Si no, esa sería la parte contraria, ¿no? Si no, hacer otra cosa. Entonces, vamos a manejar, obviamente, eso ya desde el criterio del programa. Vamos a revisar las diapositivas todavía de la clase anterior, ¿no? Les voy a compartir igual. Ya, ¿sí están viendo mi presentación? Sí. Ya. Sí, Vamos, rápidamente, ¿no? Entonces, como vemos en el gráfico, vamos a tener una pregunta. Si cumple la condición, realizamos unas tareas. Si no cumple la condición, realizamos otras tareas. En términos del PSI, vamos a trabajar con esta sintaxis. Si la condición, entonces realizar unas acciones. Si no, realizar otras instrucciones, otras acciones. Y cerramos el sí. Algo muy importante, como ya se mencionó, nunca se realizan las actividades de las dos ramas al mismo tiempo, ¿no? Nunca una proposición puede ser verdadera y falsa a la vez. Entonces, siempre va a ser verdadero o va a ser falso. Bueno, el algoritmo condicional doble. Vamos a analizar este algoritmo, lo pasamos, lo escribimos y lo ejecutamos, ¿no? En primera instancia, entonces, lo analizamos. Determinar el estado de un estudiante. ¿A qué se refiere? Si el estudiante está aprobado o reprobado. En función de las notas ingresadas de los dos parciales. O sea, ese es el enunciado. Rápidamente esto lo conocemos un poco mejor, ¿no? El mecanismo, el proceso. ¿Qué queremos hacer? Queremos imprimir, queremos saber si un estudiante tiene el estado de aprobado o reprobado. ¿En base a qué? En base a sus notas parciales. Vamos a ingresar las notas de los dos parciales, ¿no? Nota 1, parcial 1, nota 2, parcial 2. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el promedio. Si el promedio de los dos parciales, tomen en cuenta ya al decir sí, eso ya obviamente es una pregunta, ¿no? Una condición. Si en lenguaje natural, si el promedio de los dos parciales es mayor o igual a 7, entonces voy a hacer algo. ¿Qué sucede si es mayor o igual a 7? Está aprobado, ¿no? Entonces vamos a imprimir un mensaje que nos diga aprobado. Si no cumple la condición, es decir, si su promedio no es mayor o igual a 7, entonces, ¿qué indica? Si no está aprobado, ¿qué está? Reprobado. Reprobado, no, tengo solo esas dos opciones. Estamos trabajando solo con esas dos opciones. Puede estar aprobado o reprobado. Estamos manejando así el ejercicio. Entonces, si cumple la condición, es aprobado. Si no cumple la condición, entonces el otro estado sería reprobado. Listo, esto entonces de manera muy rápida el análisis. Vamos entonces a trabajarlo, ¿no? Vamos a escribirlo utilizando el PSI. Bueno, estoy abriendo una instancia del PSI. Hasta ahí estamos claros con lo que quiere el ejercicio, ¿no? Vamos a ingresar dos variables. En esas variables vamos a representar la nota del parcial 1, la nota del parcial 2. Vamos a encontrar el promedio de esas notas y de ahí hacemos una pregunta, una toma de decisión. Si cumple, va a pasar algo.
Si no cumple la condición, va a suceder otra actividad. ¿Sí? Bueno, ya listo. Bueno, les comparto la pantalla del programa, ¿no? Listo, vamos a irlo haciendo paso a paso. Vamos a tratar ya de irlo entendiendo un poquito más rápido y la cuestión es irlo desarrollando. Si están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ya. Bueno, entonces a este vamos a llamarle estudiante, cualquier nombre, ¿no? Como nombre del algoritmo, estudiante. Y empezamos con el criterio de ir manejando de acuerdo a lo que nos pide. Vamos a ir ingresando la nota del primer parcial, la nota del segundo parcial, toda esa parte. En esa instancia necesitamos entonces el criterio que nos dice, ¿no? El comando escribir. Voy a presentar un mensaje. ¿Alguna pregunta? Recuerden, ¿no? Los mensajes siempre van entre comillas. Entonces, pongo un mensaje, ingrese la nota del primer parcial. Un mensaje. A continuación de este mensaje tengo que ingresar la nota, ¿no? ¿Con qué instrucción hacemos para ingresar? Manejamos la instrucción leer. Entonces, doy un clic sobre el comando leer o tipeo leer, ¿no? De cualquier forma. Vemos que las palabras reservadas se ponen en azul. Bueno, voy a ir utilizando las mismas variables que tenemos en el ejercicio, ¿no? Entonces, en el ejercicio utilizábamos la variable NP1 y NP2, ya. Entonces, leer, en este caso la variable nota parcial 1. Voy por el segundo mensaje, necesito la nota del segundo parcial, entonces pongo un mensaje. Ingrese la nota del segundo parcial. Esto es un mensaje, no tal cual. Igual necesito de nuevo una instrucción para leer la información, para leer los datos, mejor dicho. Entonces utilizo una nueva variable, NP2. Listo. Hasta este punto lo que le estoy indicando al programa es que me ingrese primero el valor de la nota del primer parcial y luego el valor de la nota del segundo parcial. En base a eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a encontrar el promedio, lo vamos a visualizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una operación, ¿no? Voy a utilizar asimismo la misma variable P. Como ya también les dije, puedo utilizar directamente el igual o puedo utilizar la flecha. De pronto se nos hace más fácil utilizar el igual, ¿no? P igual, y aquí viene la operación. Entonces, ¿qué voy a hacer? La variable 1, digámoslo así, más la variable 2, ¿no? Como quiero encontrar el promedio, esto dividido para 2. Ahí estoy realizando la parte del promedio, ¿no? Estoy utilizando el criterio del promedio, la suma de los elementos dividido para la cantidad de elementos, en este caso dividido para 2. Voy a escribir una respuesta parcial. Voy a escribir cuánto es el promedio. Voy a escribir entonces el promedio es y ahí mismo voy a imprimir la variable, ¿no? Voy a imprimirle ahí mismo, como está en el ejercicio, déjenme revisar para hacerlo tal cual. Ya.
Entonces, el promedio es la variable P. Lo que está entre comillas se va a visualizar puntualmente y la variable P obviamente va fuera de las comillas, ¿no? Porque ese tiene un valor. Ya. Hasta ahí estaríamos determinando cuál es el promedio, ¿no? Del estudiante. Pero el algoritmo lo que nos pide es determinar el estado, determinar si el estudiante en base a su promedio aprobó o reprobó. Entonces, nos falta hacer obviamente la parte de la pregunta, de la condición. Bueno, voy a escribir el mensaje tal cual como está ahí, por lo tanto está. Este es un mensaje, ¿no? Que ya vamos a ver cómo se lo va a interpretar. Entonces, un mensaje tal cual, entre comillas, por lo tanto está. Y aquí viene la parte ya de la condición. Aquí nos vamos a ayudar en esta parte de los comandos, ¿no? Entonces aquí, si nos damos cuenta en la barra derecha, donde están todos los comandos, yo tengo un comando que me dice sí, entonces. Ahí tenemos la figura también, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese comando. Le doy un clic sobre sí, entonces. Y nos aparece todo este texto. Entonces nos apareció todo este texto. ¿Qué vamos a ir manejando? Vamos a ir manejando lo que debemos llenar en este caso. Primera parte nos dice, si la expresión lógica. Aquí viene la condición, lo que queremos preguntar, lo que vamos a evaluar. Entonces, en nuestro caso, ¿qué queremos evaluar? ¿Qué quiero preguntar? A ver si me ayudan. ¿Qué vamos a preguntar? Si P es mayor que 7. Ah, sí, en lenguaje natural. No importa si me lo dicen en lenguaje natural, luego nosotros ya lo pasamos acá, ¿no? Lo que me importa es de que vayan comprendiendo. Ya. Entonces, básicamente aquí sería preguntar si el promedio es mayor o igual a 7. ¿Dónde tengo el promedio? En la variable P, ¿no es cierto? Ya, entonces, si el promedio es mayor o igual a 7, una situación. Este símbolo me aparece automáticamente, ¿no? Yo le pongo primero el signo de mayor y a continuación pongo el signo de igual. Y automáticamente el programa, el PCIN, lo pone en ese símbolo. Entonces, de pronto, si iban a estar buscando ese símbolo, no hay, ¿no? Eso el programa automáticamente lo pone así. ¿Cómo se lee? Si P mayor o igual, en este caso a 7, ¿no? Que es la condición. Si P mayor o igual a 7, entonces nos vamos por el verdadero. Acciones por el verdadero. ¿Qué asumimos si P es mayor o igual a 7? ¿Qué sucede? Aprobó. Está aprobado. Asumimos que está aprobado, ¿no es cierto? Ya, entonces quiero que se visualice ese mensaje. Como es un mensaje, escribir. Entonces utilizo la expresión escribir y le pongo el mensaje que quiero. De manera muy rápida escribo aprobado, ¿no? Aprobado. Puedo ponerle el alumno está aprobado. Bueno, puedo poner... Dígame. Bueno, continuamos. Entonces, por el sí, escribir aprobado. Si vemos la sintaxis, aquí me dice si no. En la condicional simple, ¿qué pasaba? En la condicional simple no manejábamos esto, ¿no? En la condicional simple teníamos que borrar estas dos instrucciones. ¿Por qué? Porque solo se hacían instrucciones si cumple la condición. En cambio acá, no, en cambio acá sí la voy a manejar porque tengo que hacer otras instrucciones si no cumple la condición. Entonces, esto lo interpretamos. Si no cumple, caso contrario, hago otra cosa. ¿Qué voy a hacer acá? Acciones por el falso. Si no está aprobado, ¿qué significa? Que si no es mayor a 7 está aprobado.
Está reprobado, profe. Está reprobado, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir el mensaje reprobado. Entre comillas, ¿no? Porque es un mensaje. Tanto aprobado como reprobado, entre comillas, porque es un mensaje. Entonces, siempre va a ir por uno de los dos, ¿no? Nunca obviamente va a entrar y a imprimir los dos. Siempre va a ser aprobado o reprobado. Creo que así está totalmente el ejercicio, ¿no? Ya, listo. Entonces, finalizo el sí. Recuerden aquí, esto tiene que ver con el programa, ¿no? Con el PCIN. Como aquí abrí un sí, tengo que cerrar ese sí. Entonces, si no cierro el sí, me va a dar un error. Ya vamos a ver en lo que vamos a hacer a continuación. Ahí manejamos sí uno dentro de otro. Entonces, ahí hay que tener más precaución. Bueno, en este caso, entonces, el ejercicio estaría hecho. Desde el punto de vista ya de escribirlo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo se lo maneja ya desde el punto de vista de la ejecución. Ejecutamos el ejercicio. Lo pongo por acá. Si ven la pantalla negra, ¿sí? Sí. Ya. Sí. Ok. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos dice ingrese la nota del primer parcial. Obviamente asumimos, ¿no? Todavía no sabemos cómo hacer controles, nada de eso. Pero asumimos que la nota tiene que ser entre 0 y 10. Entonces, pongo un valor. Supongamos en el primer parcial tuvo 6, la nota del primer parcial. Doy un enter. Ingrese la nota del segundo parcial. Me pide la nota del segundo parcial. En el segundo parcial, digamos así, mejoró y tuvo 9. Doy un enter y aparece, ¿no? Automáticamente nos dice el promedio es 7.5, por lo tanto está aprobado. Entonces eso es lo que ya automáticamente el algoritmo nos escribe. Nos presenta en primera instancia cuánto es el promedio. En este caso el promedio es 7.5. Y el mensaje que buscábamos, ¿no? El estado. Si está aprobado o reprobado, en este caso, entonces con esa nota está aprobado. Por ese lado está funcionando, ¿no? Veamos la otra posibilidad. Entonces reinicio, voy a ejecutar de nuevo. Entonces aquí tiene notas bajas, ¿no? En el primero tiene 5, en el segundo tiene 6. Su promedio es 5.5, por lo tanto está reprobado. Obviamente estamos por debajo del 7. En este caso, solo hay dos posibilidades, ¿no? Aprobado y reprobado. Entonces, como no cumple con la condición, el mensaje que imprime es reprobado. Vemos entonces que cumple, ¿no? Si cumple la condición, ejecuta una acción. Si no cumple, ejecuta otra acción. ¿Sí estamos? Voy a dejar de compartir. No sé, hasta este punto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? De pronto algo que no se entienda, algo que se les haga difícil de pronto entender. ¿Podría decirme, por favor, otra vez cómo poner el mayor igual a 7? Porque no me sale. Estaba utilizando los comandos que están al lado, que dice operadores y funciones, el mayor igual a 7, a ver si funcionaba, y no. Escríbalo por teclado directamente, ¿no? Ya voy a proyectarle de nuevo el programa. Ya, acá vemos así, ¿no? Vemos este mayor o igual ahí mismo. Ya. Si buscamos ese símbolo, no hay. Entonces, lo escribimos. Ponemos primero el mayor, el símbolo de mayor. Ahí está el símbolo de mayor, ¿no? Y a continuación pongo el signo igual. Estoy poniendo el signo igual y automáticamente ya me cambia a ese símbolo.
Entonces, es cuestión del programa. Primero pongo el signo de mayor, a continuación, sin espacio, ¿no? Sin espacio. A continuación pongo el signo de igual y automáticamente el programa lo cambia a este símbolo. Pruébelo de nuevo para ver si ya le sale. Es distinto también poner solo mayor a poner mayor o igual, ¿no? Si yo pongo solo mayor, no se incluiría el 7. Obviamente si pongo mayor o igual, ahí sí se incluye el 7. Y con promedio 7 obviamente está aprobado, ¿no? Ya, listo. Listo, no sé, de pronto alguna otra situación. No. Bueno, vamos a revisar la siguiente. Seguimos avanzando un poco más, ¿no? Vamos a revisar ahora otra estructura. Entonces, la estructura que vamos a ver es una condicional múltiple. Vamos, asimismo, vemos la parte de las diapositivas y luego lo hacemos el ejercicio. Listo, ¿sí están viendo la presentación? Sí. Ya. Bueno, como veíamos en un principio, teníamos 3 tipos de condicionales. Condicional simple, condicional doble y condicional múltiple. Es decir, aquí hay varias preguntas. Nos guiamos primero en la figura. Vamos a empezar siempre por una pregunta, ¿no? Entonces, aquí está la condición. Si cumple, vamos a hacer ciertas tareas. Si no cumple, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a otra pregunta. Entonces, aquí yo ya tengo una segunda condición, ¿no? Y el mismo criterio. Esta segunda condición, asimismo, si cumple, va a realizar unas tareas. Si no cumple, va a realizar, en este caso, otra condición. Y así podríamos ir manejando n condiciones, es decir, n preguntas. Esto es el criterio de una condicional múltiple. En el PCIN se maneja de 2 formas, como lo vamos a ver muy rápidamente. Empezamos con la primera condición. Entonces nos dice, si se cumple, hacemos lo de la primera condición. Si no, tengo otra pregunta. Entonces acá tengo otra condición y el mismo criterio. Sí y no. Si cumple, hacemos esto. Si no, realizar otra acción. Y finalizamos el sí. A esto se lo denomina como preguntas anidadas, preguntas dentro de otra pregunta. En el PCIN se maneja eso, podemos hacerlo preguntas dentro de una pregunta o podemos manejar una estructura que se llama según. Como vemos entonces aquí yo tengo de manera un poco gráfica, ¿no? Entonces aquí nos dice, aquí viene la pregunta. Y aquí tengo diferentes opciones. Entonces, si cumple la opción 1, hacemos estas instrucciones. Si cumple la opción 2, las de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto más se utiliza de pronto cuando ya tengo las opciones definidas. Por ejemplo, para hacer un menú de opciones. Por decir algo, ¿no? Nos dice, escoja la opción 1 para hacer tal cosa. Opción 2, tal cosa. Opción 3, tal cosa. Ese sería el criterio en donde utilizaríamos esta parte. Esto en gráfico, ¿no? Acá tendríamos cómo se maneja ya en la parte de código. Revisemos rápidamente un ejemplo y en base a este ejemplo entonces lo vamos a ir mejorando. Bueno, vamos a hacerlo íntegramente, ¿no? Más que todo vamos a llevarnos la idea y de cierta manera lo vamos a escribir. Si no está totalmente igual,
no importa, pero lo vamos a escribir desde cero. Queremos irlo ya entendiendo mejor. Nos dice, algoritmo para determinar si un número ingresado es 0, es positivo o es negativo. Ya, entonces la idea es ingresar por teclado un número, ¿no? Y el sistema, el algoritmo, tiene que ser capaz de detectarme si el número que yo ingresé es un número positivo o es un número negativo. Vamos primero a manejarlo así. Entonces, primero el algoritmo lo vamos a manejar así. El enunciado del algoritmo sería realizar un ejercicio que me determine si un número es positivo o negativo. Vamos a empezarlo así. Bueno, voy a crear una nueva instancia. ¿Están viendo el PCIN? No, No, profe, no se ve está PCI. no se ve. Ya reviso algo. Ya, ahí sí están viendo el programa, ¿no? Sí. Ya. Bueno, entonces vamos a manejar este. Pongo un título. Voy a ponerle número, ¿no? Número es una palabra reservada. Voy a ponerle tipo número. Ya. En primera instancia, entonces, vamos a hacerlo lo más simple. Voy a determinar si un número ingresado es positivo o es negativo. Entonces, voy a trabajar en primera instancia con una condicional doble. Bueno, primero, obviamente, necesito ingresar el número. Primero necesito un mensaje. Vamos a ingresar el número, un número cualquiera, ¿no? Ingresar un número, pongamos, ingresar un número. Obviamente tengo que ingresarlo con una instrucción leer y voy a utilizar la variable num. Voy a utilizar la variable num. La parte más simple, ¿no? Voy a trabajar con una condicional doble. Doy clic sobre sí entonces y procedo a hacer en este caso, la expresión lógica. La pregunta, la condición. Ya, entonces, analizamos un poco. Desde el punto de vista matemático, ¿no? ¿Cuándo un número es positivo? ¿Cuándo un número es negativo? ¿Cuándo un número es positivo? Cuando es mayor a 0. ¿Cuándo es Cuando es mayor mayor que a cero. 0? ¿No? Ya, entonces, manejemos ese criterio en términos muy generales. Todos los números sabemos, ¿no? Por definición, si los números son mayores que 0, obviamente están del lado de los números positivos. Y los otros están del lado de los números negativos. Entonces, nuestra condición en primera instancia sería, si el número es mayor, ¿no? Símbolo de mayor, a 0. Esa es nuestra condición. Si el número es mayor que 0, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué asumimos? Que el número es positivo, ¿no? Entonces, un mensaje y lo pongo, ¿no? Es positivo. Nos referimos al número. Caso contrario, es decir, si el número no es positivo, ¿qué es? Negativo. Entonces, asimismo, un mensaje es negativo. Listo. Este sería el criterio básico. Voy a determinar, ingreso un número y voy a determinar si el número es positivo o es negativo. Veamos cómo funciona. El algoritmo me pide un número, voy a ingresar cualquier número, 150, doy Enter
y me dice es positivo, ¿no? Obviamente estamos bien. ¿Qué pasa si ingreso un negativo? Ingreso menos 4. Ingreso por teclado, ¿no? El signo menos y el número 4. Entonces, eso se lee el menos 4. Obviamente nos dice que es negativo. Listo, ¿no? Está funcionando, está bien. ¿Qué falla tiene este algoritmo? ¿Y si es 0? Pone 0, no muestra mensaje. ¿Qué pasa si es 0? Ya, veamos qué pasa si es 0, ¿no? Entonces, veamos qué pasa si es 0. Ingresar un número. Ingreso el 0. Enter. ¿Qué salió? Es negativo. ¿Y eso está bien o está mal? Mal. El 0 es Mal. neutro. Es incorrecto, ¿no? El 0 no es negativo. El 0 es positivo. Es neutro, ni positivo ni negativo. Ya, entonces el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, ¿qué sucede con este algoritmo? O sea, si yo pongo el 0, murió el algoritmo. O sea, no vale el algoritmo cuando pongo el 0. Entonces, obviamente debemos tomar en cuenta todas las posibilidades. Aquí entonces hay una tercera posibilidad. ¿Cuál es esta tercera posibilidad? Justamente lo que acabamos de hacer, ¿no? Que el número ingresado sea un 0. Entonces, el algoritmo tiene también que estar preparado para eso. Si el número ingresado es un 0, ¿qué debería imprimir el algoritmo? Neutro. Un mensaje que es neutro. Es neutro. Que es 0, ¿no? Un mensaje que es 0 y el 0 es neutro. Listo. Entonces, vamos a cambiar este algoritmo. Entonces, la primera pregunta aquí sería si el número es igual a 0. Ya, aquí una situación. Déjenme revisar algo. Ya. Ya. Entonces, aquí la pregunta. Si el número igual, ¿por qué pongo dos iguales? Ya. Cuando yo trabajo con una asignación, es decir, cuando le doy a una variable a es igual a 5, un solo igual significa obviamente que le estoy poniendo el valor de 5 a esa variable. Pero si yo quiero comparar, en este caso quiero hacer una comparación, ¿no es cierto? Lo que tengo en la variable número, quiero compararlo con el número 0. Entonces, ahí tengo que trabajar con dos iguales. Esta sería la igualdad. Cuando tengo dos iguales, estoy trabajando en función de la igualdad. Entonces, ¿qué sucede acá? Escribir el mensaje ya sería otro, ¿no? Es el 0. Es neutro. Entonces, cuando el número es igual a 0, me va a imprimir ese mensaje. Es el 0, por lo tanto, es neutro. Aquí entonces yo tengo el primer sí, la primera pregunta. Si cumple esto, imprimimos es neutro y de cierta manera ya saldríamos del programa. Pero si no cumple, voy a borrar esto. Si no cumple, ahí en cambio significa que el número no es 0. Si el número no es 0, ahí sí tengo la posibilidad de que sea positivo o sea negativo. Entonces, ¿qué significa ahí? Que aquí, por el si no, voy a hacer otra pregunta. Entonces, voy a escribirla. Si el número mayor a 0, entonces, aquí estoy trabajando con otra pregunta, ¿no? Aquí estoy manejando una pregunta dentro de otra pregunta. ¿Qué sucede en este caso? Si el número es mayor que 0, ¿qué hago?
Es positivo. Perfecto. Entonces, escribo el mensaje, ¿no? Es positivo. Listo. Pero aquí también tengo que tomar en cuenta la otra posibilidad, ¿no? Si el número no es mayor que 0, ¿qué significa? Entonces aquí debo manejar una instrucción. Si no, la otra opción, ¿no? Si no, y asimismo escribir el otro criterio. Entonces, si no es positivo, el otro criterio nos dice que tiene que ser negativo. Revisamos brevemente, ¿no? Cambió la estructura. Aquí yo tengo un primer sí. Fíjense en esas liñitas que nos pone automáticamente el programa. Esto nos ayuda a que no nos confundamos, ¿no? Esto es como decir, me indica, este empieza aquí, va con este y termina con este fin sí. Entonces, de cierta manera es muy importante el orden aquí. ¿Qué pasa con el sí de adentro, con el otro sí? También hay una línea, ¿no? Entonces este dice, este funciona con este y funciona con este fin sí. Esa es una ayuda muy grande para no perdernos, porque de cierta manera tengo ya varios sí, tengo varios fin sí. Entonces, esa es una ayuda. Listo. Vamos a ver cómo reacciona el algoritmo, ¿no? Cómo funciona. Entonces, lo mando a ejecutar. ¿Sí se ve la pantalla de ejecución? Sí, profe. Sí, mijo. Ya. Nos pide un número, ¿no? Vámonos por la primera opción. Vamos a ingresar el 0. Entonces, ingreso el 0. Doy un Enter. Y nos dice, ¿no? Es el 0, es neutro. O sea, en este caso está bien, ¿no? Ya no caímos en el error de que pronto me imprime el 0 es negativo. Porque el 0 no es negativo ni positivo. Entonces, automáticamente lo detectó que es el 0 y nos puso el mensaje. Es 0, es neutro. Vamos bien en esa parte. Ingresemos un número. Ingreso cualquier número. Ingreso el 10. Es positivo. Sí, está bien, ¿no? Vamos de nuevo con la otra opción. Ingreso un negativo. Ingreso el menos cualquier número, ¿no? Ingreso es negativo. Entonces, ahí sí estaría funcionando 100%, ¿no? Ahí sí me está detectando si el número ingresado es 0, si el número ingresado es positivo o si el número ingresado es negativo. ¿Sí estamos? Listo. Bueno, comentarios. No sé. ¿Qué dicen? ¿Cada vez se va complicando más o qué? Sí, mister, se va complicando. Sí, profe. Digamos que cada vez vamos aumentando más estructuras, ¿no? O sea, cada vez va aumentándose algo más. Pero en sí, igual, vamos a manejar criterios así, básicos. O sea, aquí obviamente hay como complicar muchísimo, ¿no? O sea, hay como hacer un poco de cosas, pero vamos a manejarlo siempre en un criterio un poco básico, para más que todo entender. La cuestión es entenderlo y poder hacer los ejercicios. Ya, entonces, aquí hay que tener la precaución ya de ir manejando la cantidad de preguntas que tengamos. Entonces, hay una pregunta inicial. Dentro de esa pregunta hay otra pregunta. Y podríamos seguir poniendo más preguntas dentro, ¿no? También podría haber una pregunta más interna. Obviamente ya se siguen manejando más instrucciones. Pero como vemos, también el programa nos ayuda a llevar un orden. Eso es importante. El programa nos ayuda también en eso, a llevar un orden para no perdernos, digamos así. Bueno, ese es el criterio manejándolo con preguntas anidadas.
una pregunta dentro de otra pregunta. Luego hay que hacer un programa utilizando la otra estructura. Ya lo vamos a hacer en la siguiente clase. Bueno, con todo, para que sigan practicando, solo alcanzamos a ver una forma, ¿no? En base a la forma que vimos, van a analizar, o sea, van a empezar a hacer, ¿no? O sea, todavía no está planteado, como ya quedamos de acuerdo, las asignaciones las mandamos el miércoles, pero con todo ya pueden empezar a trabajar. En la parte práctica nos dice, realizar un algoritmo que determine si un número ingresado corresponde al orden de las unidades, decenas, centenas o miles. Ya, explico rapidito eso, de pronto para que que quede un poco más claro. Para que empiecen a hacer, y igual la próxima clase, cualquier situación me dicen y ahí les vamos comentando. Ya, la idea de ese ejercicio es ingresar a sí mismo un número cualquiera. Vamos a trabajar con positivos para no complicarnos. Entonces sería un número positivo. Ya. La idea es que el algoritmo me tiene que devolver si ese número corresponde al orden de unidades, decenas, centenas o miles. Es decir, supongamos si yo ingreso el 50, ¿cuál sería la respuesta? Decenas. Decenas, ¿no? Es decir, este número corresponde al orden de las decenas. Eso es lo que debería votar el algoritmo. Si yo ingreso un número, el 1500, ¿qué debería imprimir? Este número corresponde a los miles. Hay 4 opciones: unidades, decenas, centenas y miles. Entonces, si yo ingreso un número, aquí es muy importante la parte de los rangos, los intervalos. Para que sea unidad, ¿qué debe cumplir? Mayor a 0, menor que 10. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes mismos están hablando y están utilizando ya una proposición y mayor a 0 y menor a 10. Entonces, para que sea unidad tiene que cumplir con eso. Para que estés en el orden de las decenas, ¿qué debe cumplir? Mister, y se coloca así la I. Sí. Mayor o igual a 10. Menor a 100. Y menor o igual a Menor a 100. A 100. menor a 100, ¿no es cierto? Ah, menor. Menor igual no, ¿verdad? Sí, solo menor a 100. Menor. Exacto. El otro rango sería desde mayor a 100 y menor a 900, menor a 1000, ¿no? Menor a 1000, el otro rango. Entonces, ahí ustedes ya se van a ir dando cuenta los rangos. Para que sea unidad, tiene que estar entre 0 y 9. Para que sea decena, entre 10 y 99. Para que sea centena, entre 100 y 999. Y caso contrario, cualquier otro número sería miles. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, el 500,000, lo debe contar como miles. Ya ese es abierto, ¿no es cierto? Pasado de 1000, ya el número lo contamos como miles. Entonces, hay que imprimir un valor, una frase, hay que imprimir un mensaje que diga miles. Esa es la idea del ejercicio. Entonces, hay que trabajarlo con preguntas anidadas. ¿Sí? Empiecen a trabajar en eso. Tienen la ventaja de ir probando, ¿no? Entonces, si ustedes creen que ya está, lo ejecutan, van viendo si en verdad funciona. Pueda que alguna persona lo haga de una manera, otra persona de pronto cambie en algo, no sé. El día miércoles podemos ir revisando y completamos la otra parte. ¿Sí? Entonces, queda planteado esto como práctica, ¿no? Todavía no hay fecha de entrega, todavía nada de eso. Queda planteado para que ustedes lo vayan revisando. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, mister. Listo. ¿Preguntas? Dígame.
¿hasta cuándo va a subir el video de esta clase? Hoy mismo, pero ya más noche, tipo 9, 10, por ahí lo subo. Siempre subo en Ya, estas horas. Ajá. Ya. gracias. Lo que pasa es que Ok. mi conexión estuvo súper mala y no le entendí todo lo que Ah, explicó. sí, sí. Igual yo le Cool. subo la grabación, sí, más tarde, tipo 9 o 10 de la noche ya está la grabación. Bueno, entonces queda planteado eso, ¿no? Para que vayan viendo, vayan revisando. Y el día miércoles completamos. El día miércoles cualquier pregunta, cualquier novedad y continuamos con esta parte. Bueno, me despido. Si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ninguna otra inquietud. Sí, al momento de poner los intervalos, por ejemplo, de 0 a 10, de 0 y 10, ¿cómo pondríamos ahí en el algoritmo? En términos de la variable, por ejemplo, En ¿no? términos de la Si variable. utilizan la variable num, entonces tendrían que poner la condición si num mayor que 0 y num menor a 10. Hay que evaluar la variable num con las dos condiciones. Entonces sería si num mayor que 0 y num menor a 10. Ahí les va a funcionar. Bueno, listo entonces, cualquier cosa el día miércoles, ¿no? De nuevo nos conectamos y ahí conversamos igual cómo les ha ido con esa parte. Profesor, disculpe, es que no le escuché bien. Usted dijo que en la variable iba sin num mayor a 0 y sin num menor a No, 10. No. Solo la variable. O sea, la pregunta iría, ¿no? Si ahí viene num mayor que 0 y num menor a 10. Un solo sí. Solo el sí que va adelante y ahí vienen las dos condiciones. Num mayor que 0 y num menor que 10. Así Ok, sería la profesor, expresión. gracias. Ok. Bueno, entonces quedamos así. El día miércoles cualquier situación y seguimos trabajando en esto. Cualquier cosa, entonces el día miércoles seguimos conversando. Listo. Cuídense y nos vemos la próxima. Hola, profe. Gracias. Profe, chao, cuídese. Gracias.